Buenas, amigazos. Espero estén todos muy bien. Bienvenidos a Funando al Diablo una vez más. Estamos aquí para una nueva entrevista. Hace 2 semanas no aparecíamos por nuestro cierto tiempo de entrevista por diferentes circunstancias. A quien les habla, se le cortó la luz por varios días por el tema cierto que hubo acá en el sur de Chile. Y así han ido pasando muchas cosas, pero ya estamos de vuelta. Y esta vez con un gran invitado, Legado 593. Ya vamos a darle el paso, ¿cierto? Para que entre. Pero quiero animarlos a ustedes también, ¿cierto? Que vayan compartiendo, que vayan siendo parte de lo que Dios va a hacer el día de hoy a través de este en vivo de Instagram. Y que seguramente a lo mejor tú lo estás viendo por YouTube. Te doy las gracias por eso. Y ahora sí que sí vamos a dar el pase, ¿cierto? Para 93. Vamos a ver, ¿cierto? Que vaya apareciendo nuestro hermano en nuestro en vivo. Vamos, que se puede. Ahí va. Por ahí vemos algo. ¿Qué Hola, tal? ¿Cómo estás? bendiciones. Hola, ¿Se escucha bendiciones. bien? Sí, perfecto. Ya, genial. Por acá también. Bueno, antes de dar comienzo, de presentarte, ¿cierto? Ahí yo estoy investigando un poco por tu canal de YouTube, viendo que llevas harto tiempo ya en el tema de la música. Pero, antes que todo, ¿te parece si oramos al Señor? Amén. Sí. A ver. Señor, vamos ante tu presencia, primeramente dándote las gracias, porque la distancia no es un obstáculo para que sigamos aprendiendo de ti, para que sigamos, Señor, exponiendo al enemigo en sus artimañas, que quiere lograr cosas, pero sabemos que Él está bajo nuestros pies. Te damos las gracias, Señor, por la vida del invitado del día de hoy, por su familia, por su ministerio. Te pido, Dios, que este sea un día de bendición, un día donde podamos seguir creciendo en ti y avanzando hacia lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Dejamos este tiempo en tu nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Bueno, la bienvenida a todos los que van apareciendo de a poquito, ¿cierto? Tanto acá en YouTube o en Instagram, porque esto después de grabar acá en Insta se va directo a YouTube. Tenemos un invitado y a nuestro programa Funando al Diablo. Es de Ecuador nuestro hermano, ¿cierto? Si no estoy mal equivocado. Así es. Amén. Sí, Ecuador. Mira, por ahí tengo la bandera. Ecuador arriba. Es que justo tuve el privilegio de hacer un viaje misionero de 1 mes y medio para allá y entonces me regalaron esa bandera Claro, y ahí siempre bien, estoy. bien. Bueno, cierto, yo te voy a presentar con tu nombre artístico porque la idea es que ya después tú mismo te presentes, la edad que tú tienes, pero nosotros ahora estamos hablando, ¿cierto?, con nuestro hermano en Cristo, que su ministerio, ¿cierto?, es llevado a Legado 593, que voy a querer que me expliques por qué el nombre. Ok. Eh, Tenemos a nuestro hermano que por lo menos yo me puse a averiguar, a investigar cuál era la primera canción que por lo menos está en su canal. No sé si fue la primera canción que ha hecho, pero la primera que está en su canal se llama La Praxis 593, eh, donde no está solo, sino que también está con Guido Sancan. Perdón si hay algo mal pronunciado, soy pésimo pronunciando. Pero desde ahí hay muchos otros temas, ¿cierto? Hay muchos otros temas, hay videos y hay unos que me llamaron bastante ¿cómo se llama? La atención, como por ejemplo Hermosa Flor. Creo que igual impacta bastante esa letra, me gusta. Eh, en- y, y así sigue avanzando hasta hoy. El último video lanzado hace 2 semanas llamado Hay Esperanza, donde no estás solo, ¿cierto? Estás acompañado, donde seguramente más adelante vas a hablar de esto también. Y así, hemos ido viendo un montón de otros temas, otras canciones que el Señor te ha ido entregando. eh, y la verdad que Dios es fiel. Amén. Así que ahora Claro. sí que sí, me gustaría que tú nos contaras, ya sabemos que eres de Ecuador, me gustaría saber qué edad tienes, casado, soltero, viudo, hijos. Cuéntanos un poquito, ¿cierto? ¿Quién es Legado 593? Y de paso, explícanos por qué el nombre. Ok. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Dios me los bendiga. Aquí saludos desde Guayaquil, Ecuador. Mi nombre es Osvaldo Andrés Conforme Tomalá. Tengo 29 años de edad. Este 1 de septiembre cumplo 30. Ya vamos llegando ahí ya a la edad ya de los adultos, ya ahora sí. Para la gloria de Dios, vengo trabajando en lo que es la música desde el 2019.
que precisamente fue el tema que se lanzó, el de la praxis. Ujú. Es una historia peculiar porque un hermano, Gio Sankan, se había ganado una grabación en ese estudio, Onda Music. Y entonces él tenía ya esa grabación programada, pero no quería lanzarse solo. Ahora, no teníamos cómo hacer un instrumental en tan poco tiempo. Entonces aprovechábamos que estaba la praxis de Redimido. Entonces decidimos sacar nuestra versión. Yo no soy partidario de hacer challenge, pero en esta ocasión decidimos hacerlo por el asunto de que ya teníamos la grabación destinada para una fecha. Ahora, otra cosa, otro dato curioso es que yo tenía que pagar todavía mi grabación porque esa grabación se la había ganado Gio. Entonces yo tenía que pagar mi grabación. Bueno, en el transcurso de los días, gloria a Dios, yo digo así, me encontré dinero en la calle y lo usé para la grabación. O sea, no tenía en ese entonces, pero me encontré dinero en la calle y usé ese dinero para la grabación de esa canción. Ahora, ¿por qué Legado 593? La idea es dejar como una herencia, como es lo que yo recibo de parte de Dios, dejarlo a los oyentes, dejarlo a los seguidores, dejarlo al mundo en general, que ellos puedan tener algo de parte de Dios a través de este instrumento. Por medio de la música urbana, que sabemos que es una música cuestionada dentro de las iglesias y dentro del campo de afuera, lo que es en el mundo secular, es un arma para contrarrestar lo mismo que está haciendo el mundo secular con esta misma música, ¿no? De que mensajes muy sexualizados, que palabras muy obscenas, con lo que es drogas. Entonces, por medio de esta música, yo escuché una predicación muy interesante de un pastor de acá de Cuenca, que me tocó viajar a Cuenca para poder hacer una actividad evangelística, que me impactó mucho. Él dijo lo siguiente: una vez que David mató a Goliat con la onda, él utilizó la espada de Goliat para cortarle la cabeza. Entonces, en base a esa palabra poderosa que a mí me impactó, es que el pastor se basa en que él no limita la multiforme gracia de Dios en utilizar la música que quizás está haciendo daño afuera para poder evangelizar y con esa misma música darle al diablo, funarlo al diablo. Amén. Amén. Wow. Mira, me gusta cómo expresó el pastor esto, ¿cierto? Porque a veces nos equivocamos. O sea, no es el problema en que queramos usar un ritmo o de vestirnos de tal forma. El problema está desde mi punto de vista, cuando no quieres poner a Dios en eso. ¿Cierto? Porque me ha tocado escuchar en muchas ocasiones, no nombro a Dios o no hablo mucho de la Biblia en la canción para llegar a los demás. Y yo creo que ahí es donde está el error. No está el error en usar un ritmo, en vestirte de tal forma, sino que está en querer alejar de Dios de lo que debe ser el centro, ¿no? Que debe ser Dios. No sé si me dijiste si estabas casado o soltero. Sí. Estoy casado desde el 2017 con ella. 2017, y tengo 2 niños, un varón y una mujer, 5 años y 4 años. Qué bendición. Bueno, yo sigo soltero, por si hay alguna chica. No, mentira. Un ecuatoriano. El pastor ahí dice. No, yo sigo soltero, la verdad. Y te gano por 1 año y meses, porque yo tengo 31 cumplido hace 31. un mes atrás. Ay. Así que vamos por ahí. Vamos por ahí. Bueno, me gustaría conocer un poco de tu testimonio. Generalmente, tal vez en muchas otras ocasiones los has hablado, pero como mandé en el mensaje, me gustaría que hablase de las cosas que te sientes cómodo de hablar y también, en cierto modo, ver también que a veces vemos solamente cómo Dios obró, pero me gustaría también que veamos cómo el enemigo obró en el lapso de tu vida, ¿cierto? Y ahí sí ver cómo Dios obviamente lo deja bajo nuestros pies, porque eso ya, siendo hijo de Dios, nosotros sabemos que el enemigo va a estar bajo nuestros pies. Así es. Pero tal vez hay personas que están viviendo por cosas similares y no se han dado cuenta que es el enemigo que está ahí metiendo, como decimos a los chilenos, metiendo la cola. Así que cuéntanos un poquito, ¿cierto?, lo que es tu testimonio. Claro, bueno, yo empecé en la música en el 2019 y empecé a trabajar para Dios. Entonces me empezaron a invitar así a campañas, ya empecé a darme a notar un poco más, al menos dentro de las iglesias cerca de mi zona. Entonces, un punto clave fue en la pandemia del COVID-19, donde un pastor, él tenía sus actividades evangelísticas en las calles, entonces él me hizo parte de él. Y empezamos así a predicar, ¿no? A predicar, a salir a las calles, a cantar, a llevar la palabra del Señor. Antes de eso,
¿cómo conociste al Señor? ¿Cómo fue que tal vez toda la vida en la iglesia, pero uno puede haber estado todavía en la iglesia, pero hay un momento en donde hay como un cambio, hay una decisión donde uno dice, voy a seguir a Cristo? Antes de eso, ¿cierto? Antes de lo que es la música, el ministerio, cuéntanos un poquito de esa parte de tu vida. Ya, bueno, yo nací en un hogar cristiano, mis padres son evangélicos, entonces desde pequeño yo empecé a ir a lo que es a la iglesia, a los cultos dominicales. Llegó un tiempo de la juventud, 11, 12 años, 13, cuando, bueno, ya quizás dejé de asistir, por quizás aceptación tal vez de las personas, pues, ¿no? De que a veces el señalamiento de que es cristiano y lo tienen a uno de los... Entonces empecé a asistir un poco y casi no daba a notar mucho lo que era mi vida de cristiano, sino que me limitaba y me mantenía escondido. Quizás fue a los 15, 16 años cuando empecé ya a tomar la decisión de bautizarme en las aguas. Entonces ahí empecé ya lo que es a reafirmar más mi vida y algo que siempre digo cuando me preguntan es que yo veía a mis compañeros y también las anécdotas de ellos que yo escuchaba, que amanecían borrachos, que en el grupo había gente que amanecían, que se hacían pipí encima, que vomitaban y estaban en pleno, ellos contentos. Entonces yo dije, o sea, ellos no sienten vergüenza de aquello, entonces yo, ¿por qué voy a sentir vergüenza del camino que yo sigo, de lo que yo profeso? Entonces yo diría que a partir de los 17 años fue cuando abiertamente yo me expresaba como cristiano, ya sea en lo que es el léxico, mi manera de hablar, en las canciones que yo escuchaba, en cómo conversaba. Entonces ahí incluso cuando alguien de pronto me pedía un consejo, en medio de mis consejos siempre iba lo que era la evangelización, porque si voy a dar un consejo y no le voy a hablar de Dios, entonces prácticamente he desperdiciado mi saliva en ese rato. Entonces, más o menos fue en esa edad cuando yo ya decidí ya seguir firmemente a los caminos del Señor. Mi familia ya dejó de ir de la iglesia, entonces me empecé a congregar yo solo. Yo mismo iba, me movía, llegaba a la universidad, llegaba a la hora de la predicación, pero llegaba, estaba ahí, me bajaba directo del bus y llegaba directo a la predicación. Y así poco a poco no me fui soltando del camino, o sea, ya era algo que yo tenía ya firme en mi pensamiento y en mi corazón de seguir en los caminos del Señor. Y a raíz de eso, ahí lo que es a través de la música, que empezamos a llevar un mensaje de una manera diferente, ya que yo siempre vine trabajando para Dios, pero empecé con el teatro, a mí me gustaba hacer teatro. Nos invitaban así a diferentes iglesias, entonces con un grupo de hermanos que en una iglesia llamada Yahvé hace años, tenemos un grupo llamado Ilógicos, entonces nosotros nos íbamos de iglesia en iglesia presentando nuestro teatro. Ni siquiera invitaban a la iglesia, sino que nos invitaban directamente a nosotros para llevar ahí un mensajito y que llamaba la atención, sobre todo a los jóvenes, Amén. que era lo más notorio ahí. Amén. Wow. Bueno, justo hablas de algo que tú dices, a los 17 empecé a mostrarme tal cual era, ¿cierto? Como un hijo de Dios. Y justo tú hace como 6 meses lanzaste una canción que se llama Soy Cristiano, ¿cierto? Así es. Que también habla de eso, o sea, de poder llevar en alto el nombre de Cristo y que nadie, de hecho hay una frase que déjame buscarla porque la anoté, porque también hay que hacer el trabajo, que dice, ¿cierto? Cristiano no solo de boca. Porque lamentablemente hay muchos cristianos que son solo de boca, sino, oh, si yo soy cristiano, no, yo soy católico, pero nunca han pisado una iglesia católica o un cristiano evangélico nunca, ¿cierto? Se ha comprometido con el Señor. Y ser cristiano es un mini Cristo, ¿no? O sea, tengo que reflejar a Cristo, esa es mi labor. Entonces, ¿qué hizo Cristo cuando vino acá? Predicó, evangelizó, oró por los enfermos, estuvo donde había necesidad, bendijo cuando pudo, multiplicó los peces cuando había necesidad. Entonces, creo que esa es nuestra labor, ¿cierto? Creo que me gusta y tal vez desde tu mismo testimonio estás reflejando lo que también está en tus canciones. Y otra de las pocas veces que yo he podido, porque yo llego a ustedes gracias a que he podido reaccionar, ¿cierto?, a sus temas. Eh, Cuando tú dices a mí me gusta el teatro o hacía bastante teatro, me llama la atención porque, no sé si lo dije en tus reacciones, pero creo que sí, tú tienes un nivel de interpretación que no todos los cantantes tienen. Porque Gloria a Dios. a veces pasa, ¿cierto?, que están interpretando una canción y yo les digo, parece que están seduciendo la cámara, así como, ay, como que digo, se están haciendo ver y eso se ve horrible en un video desde mi punto de vista. Claro. Pero interpretar, ¿cierto?, con fuerza, mirar a la cámara, pero a la vez como que no mirar, eso también tiene un trabajo y también se nota, por lo menos desde mi punto de vista, ¿cierto? Siguiendo con tu testimonio, ¿cómo ha sido este lapso? Porque sí, después de los 17 fuiste avanzando, pero muchas veces el enemigo, ¿cierto? Quiere
como le digo yo, ¿cierto? Meter la cola. Siempre pone la tentación. Nosotros somos los que tomamos la decisión de sí, sí al diablo o no al diablo. Pero hay circunstancias, ¿no? Hay circunstancias donde a veces tal vez no nos pasa algo a nosotros mismos, pero sí a nuestro alrededor, nuestro entorno, que nos hace, ¿cierto? Repensar las cosas, reevaluar las cosas. ¿Tienes algo de ello en tu tiempo, ¿cierto? De seguir con Cristo, de avanzar hacia lo que Dios tiene para ti. Bueno, en ese aspecto podría decir que lo difícil de que me tocó en este camino del cristiano, yo escuché una aplicación que decía ser adorador te va a costar, de un pastor que salió en un video que decía que le mataron a la hija. Ya, Mm. y bueno, algo similar podría decirse, ocurrió en mi vida, con mi segundo hijo, en el nacimiento de él. Bueno, se presentaron inconvenientes, lo que era durante el embarazo, que incluso mi esposa en una visión vio el féretro de un niño, un blanco, dentro de nuestro cuarto, y yo estaba con calma, yo le decía, tranquila, que Dios va a hacer la obra, o sea, no hay por qué temer. Bueno, pasó el tiempo. Total, para resumir, mi hijo nació con complicaciones. El diagnóstico que le dan, que creo que todavía no es el definitivo, es parálisis cerebral infantil cuadraplégica. Esto le refleja a él una dificultad en la motricidad. Gracias a Dios no le afecta todo lo que es en lo intelectual. Él en lo intelectual está muy bien, es un niño sano, un niño como cualquier otro Amén. niño, pero en la parte de la columna le refleja. Él recién hace como un mes empezó a caminar teniendo la edad de 4 años. Ujú. Él recién empezó a caminar. Pero eso, en esos 4 años fueron algo duro porque recibió golpes mi esposa, o sea, anímicos, emocionales, sentimentales, y por ende, quien les habla. Porque yo llegué hasta pensar, o sea, Señor, si yo estoy trabajando para ti, si tú me estás utilizando, Padre, ¿por qué yo tengo que pasar por estas adversidades? O sea, ¿por qué yo tengo que pasar por estas confrontaciones que quizás me limiten en mi ministerio? Entonces yo llegué a la opción de retirarme totalmente de la música, ya no quería hacer canciones. O sea, yo decía, ¿con qué fin? O sea, si no estoy siendo bendecido, decía yo. O sea, ¿por qué seguir trabajando para Dios si al fin de cuentas Dios no me ve? Dios no se percata de lo que yo estoy haciendo, o sea, es un Dios ciego, yo llegué a pensar. Y ya no quise hacer canciones, incluso ya no quería saber yo nada totalmente de Dios. No decir que Dios no existe porque lo había visto hace años atrás, pero al menos sí desde ese punto decir, bueno, ya no quisiera trabajar para ti, porque pienso que no estás a mi favor. Pero con el pasar de los años, este proceso me ha ido tratando, y nació una canción que fue la primera canción que usted me reaccionó, que se llama No Quiero Dejarte, junto con mi hermano Beto Toral, donde esa canción es totalmente personal. Esa canción no la hice yo pensando en situaciones comunes de un cristiano, sino totalmente mía, es una vivencia totalmente mía, en la que aprendí que ese proceso me va a servir a mí y a mi esposa para poder seguir encaminados a Dios, y aquellas personas que están sufriendo o pasando por circunstancias iguales, poder predicarles, poder ser de ejemplo y decirle, mira, todavía Cristo está con nosotros, nosotros podemos avanzar, nosotros podemos seguir porque Dios no nos deja. Y si el problema que me estaba a mí alejando de Dios, yo decía, yo empecé a pensar, o sea, me voy a alejar por esto, pero lo que me di cuenta que esa razón por la cual yo me estaba alejando era la razón por la cual más me debía de acercar a Dios. Entonces no pude renunciar al camino, no por las bendiciones, sino más bien por ya el amor que uno de a ti ya tiene en su corazón sembrado. Entonces ahí nace esa canción, y ahí es que he seguido con este ministerio, caminando paso firme, confiando en que Dios va a hacer su obra. Y como le digo, hace ya un mes casi, ya mi hijo empezó a caminar, y eso desató una alegría inmensa en el hogar, porque, o sea, es como quien dice, por la condición, es el engreído, y fue algo muy maravilloso ver cómo Dios responde. Se tarda, pero Dios siempre está ahí en el asunto y Dios responde. Wow. Creo que una de las cosas que me gusta de esta, ¿cómo se llama? Eh, entrevista o podcast, como le quieran llamar, es que conocemos una realidad real. Porque muchas veces en las redes sociales mostramos lo bonito, muchas veces no mostramos el proceso ni lo que estamos viviendo. Tú eres usado por el Señor, tienes unas letras bastante bonitas, bastante llevaderas, eh, pero
no todos conocemos que también hay lucha. Pasa mucho, yo como pastor, ¿cierto? De la congregación en muchas ocasiones digo, hermano, usted tiene que orar por mí. Ore por mí, aunque me vea bien, aunque no, porque yo también paso por circunstancias difíciles y yo estoy solo, pero tú como ya varón de hogar, ¿cierto? Que tienes que, con el Señor es que nos da las fuerzas, pero a la vez también tú levantar a tu esposa en las circunstancias que estaban viviendo, estar con su hijo, o muchas veces la esposa es la que levanta al marido, porque hay tiempos y tiempos, ¿cierto? Amén. Pero qué importante también reconocer eso. Hay momentos en los que uno piensa y decir, ¿será que estoy bien acá? Señor, realmente, por ejemplo, yo digo por mi Señor, ¿realmente tú quieres que esté pastoreando acá? ¿Por qué no mejor me voy a hacer otra cosa que es más sencilla? O sigo las redes sociales. Porque duele tal vez, por ejemplo, en experiencia propia, cuando un hermano te está abrazando con mucho amor, pero tú sabes que te destroza por otro lado. O sea, que incluso a veces está tratando de dividir lo que es la congregación. Entonces, son un montón de etapas y circunstancias. Y tú compartir esto, ¿cierto? De decir, llegué a pensar en dejarlo todo. Incluso tal vez de molestarme y enojarme con Dios. Y hay gente que yo digo muy cristianoide, que dice, ¿cómo vas a decir eso? Y tú te haces llamar cristiano. Bueno, es que somos seres humanos. La palabra nos dice somos carne. Entonces vamos a pasar por decisión. Ahora lo importante es que al final del día, digamos que sea el Señor. ¿Me entiendes? O sea, que en el proceso del día, que aunque dudemos, que aunque nos duela, que aunque muchas veces mañosiemos, no sé si se usa ese término allá, no estoy muy seguro, pero es cierto que hagamos un poco de maña, de enojo con el Señor, pero que al final del día sigamos aferrados a su palabra y a Amén. su perdón y a su también promesas, porque a veces como cristianos no queremos decir que no, si el Señor nos promete cosas, así que hay que decirle al Señor, ¿cierto? Que las cumpla porque Dios es un Dios que cumple. Eh, Bien. Siguiendo con esto, ¿cierto? Avanzando ahora hacia algo más. Eh, ya nos has hablado un poquito de tu testimonio, lo que ha pasado con tu hijo, cómo Dios te ha sorprendido en este último mes, ¿cierto? Caminando. Después cuando empieza a tirar todas las cosas, tal vez eh, te saque un poco de rabia, ¿cierto? Cuando empieza a tirar las Bien. cosas, porque así son los niños. Me gustaría también que nos compartas, ya nos has hablado un poquito cómo llegaste al ministerio, cómo fue este primer video, ¿cierto? Pero cómo ha sido eh, el ministerio que Dios te ha entregado y cómo has visto respuesta de parte de Dios en él. O tal vez también trabas de parte del enemigo, porque hay que tener economía, Así queramos o no es. queramos, porque las pistas se pagan, porque los videos se pagan, porque tener tal vez un micrófono en casa, tú mismo grabar igual tiene que ver con economía, porque uno no compra un micrófono barato porque sabe que se escucha mal. O sea, hay un montón de cosas en el ministerio de ustedes, ¿cierto? Que tiene que ver con la alabanza, con el llevar el mensaje a través de las melodías. ¿Cómo ha sido ese proceso? Claro que sí. Primero déjeme enviar un saludito a mi hermano Por Caleno supuesto. Rap y Jelly J que están conectados. Gracias, mis Un hermanitos, por el apoyo. Que saludo. Dios me los bendiga. Bueno, durante el proceso, durante lo que ya es en la parte del ministerio, las adversidades que se han presentado en este punto es más bien el desánimo. Ahí es donde uno llega y dice, bueno, estoy cantando, pero no ve los números a veces. Y eso es mentira, pero sí desmotiva. Porque, por ejemplo, el último video que subí tiene solamente 337 visualizaciones. No llega ni a las 500. Entonces, esos son mis números. No explotan de los 1000, de los 1500, pero todo es orgánico. Nada de paga, no, todo es orgánico. Pero entonces, eso de ahí desmotiva un poco, desanima, porque uno dice, bueno, estoy cantando, pero uno no está viendo esos números. A veces las invitaciones en las iglesias se caen, a veces no llega, esa es lo que dicen, bueno, ver a tus hermanos por ahí compartiendo tu música en las redes sociales, o sea, uno no ve ese apoyo, aparentemente. Entonces, eso ha sido también una de las partes que me ha desmotivado dentro de lo que es el cantar. Entonces, también fue parte fundamental para yo decir, bueno, ya no quiero cantar, o sea, porque incluso hasta conversando con mi hermano Caleno en Cuenca, que estábamos ahí conversando, yo le dije a él que, o sea, ¿por qué tengo que ser yo el que tiene que cantar? O sea, puede haber otro hermano, puede haber uno por allá que también quiera esa oportunidad de salir a cantar, o sea, ¿por qué tengo que ser yo? Porque no estoy viendo reflejados los números. Pero gloria a Dios
que esos pensamientos los reprendemos en el nombre de Jesús y salimos adelante porque así sea una persona que esté detrás de ese celular, detrás de esa computadora, escuchando el mensaje y retenga algo de parte de Dios, que es el mensaje directo de arriba hacia nosotros como canal y de nosotros hacia ellos, ya uno tiene una satisfacción en su alma. ¿Por qué? No porque por la vanagloria de decir por mí esa persona escuchó de Dios, sino por el hecho de que es un alma que la estamos encaminando a que pueda también gozarse de la salvación. O sea, no guardarnos la salvación solamente para nosotros, sino compartirla y que personas que no conozcan de Dios puedan disfrutar de esa salvación. Entonces, todos esos pensamientos se borran a nosotros ver eso de ahí. Ahora, ¿cómo se ha visto reflejado? Bueno, para la gloria de Dios, una de esas cosas es esta entrevista desde Ecuador hasta Chile, imagínense, varios kilómetros de distancia. También tuve una entrevista en Panamá, en una radio muy conocida de allá de Panamá, que se me fue el nombre. También tuve una entrevista allá, he tenido entrevistas también en Colombia por medio de un hermano que se llama Abdel González, él es mi productor de allá de Colombia, él me hace los instrumentales, él me masteriza las canciones, y acá dentro de Ecuador también estamos golpeando con otro productor que tengo que se llama Jonathan Music, la productora se llama Sana Music, y Conozco. junto a ellos, lo conocen, ya con ellos estamos trabajando y hemos visto reflejado esto. Incluso doy la gloria a Dios que un cantante de Ecuador que se llama Pregoneros Music, que yo lo escuchaba de pequeño, jamás me imaginé conocerlo en persona, me hizo una invitación a un tema. Me dice, ¿sabes qué, Andrew? Me gustó tus rimas, participa en esta canción conmigo. Entonces, he tenido algunas invitaciones por las cuales que incluso no tengo ni tiempo ahorita para poder cumplir con todas esas canciones, pero gloria a Dios que me está utilizando y me está llevando a más medios por medio de otros artistas, por medio de otros cantantes, para poder así llevar su mensaje. Y eso es bueno porque Dios nos permite expandirnos porque sabe la intención de nuestro corazón, de que no es por vanagloria, que no es por el artitaje, sino por el hecho de poder evangelizar a través del talento que Él mismo nos ha dado. Wow, creo que me gusta que hables de eso, ¿cierto? Porque casi la mayoría de los que uno entrevista, ¿cierto? Por ese miedo al que dirán, a veces como está centrado en los números, dice, no, yo no me centro nunca en los números. Y la realidad es otra. La realidad es que si nosotros estamos haciendo contenido, sí vemos los números. Pero cuando ya entiendes que es por lo que el Señor hace, cambia la cosa, ¿cierto? Como tú decías, con que llegue a uno, ya logré mi objetivo porque es un alma. Que a lo mejor está pasando por un momento de depresión, por un momento decisivo, y que eso hace que cambie, ¿no? Amén. A mí me pasa mucho, cuando terminó la pandemia, yo empecé en pandemia también a hacer contenido, sobre todo en TikTok, y me veía mucha gente diariamente, o sea, estamos hablando de que habían días que me veían millones de personas, ¿ya? Ahora, mis videos llegan a 200, 500, máximo 6.000 personas. Que en TikTok eso es poco porque los videos de TikTok generalmente todos se hacen virales o grandes partes, ¿ya? Pero cuando logré darme cuenta que tenía videos de 1, 2 millones que no tenía una respuesta por interno, a cambio de videos que tenían 100 vistas, pero que me escribían 3, 4 personas pidiendo tal vez un consejo o algo, y dije, wow. Entonces ahí Dios me cayó la boca porque yo también pasé por ese proceso donde, decía, pero ¿cómo ahora no me ve mucha gente si antes me veía un video, llegaba a 2 millones de vistas, un video? Y ahora para llegar a 2 millones tengo que hacer, no sé, un montón de videos. Entonces uno piensa en eso Claro. y ve otras realidades, pero cuando tú te enfocas en lo que el Señor te está mandando a hacer, ¿cierto? Siempre yo digo, mientras Dios a ti no te diga que ese no es el camino, tú sigue adelante. Amén. Pero para nosotros darnos cuenta que Dios nos está hablando, tenemos que estar permanentemente en búsqueda de Él. Amén. Yes. Amén. Una de las cosas también que tú decías, o por ejemplo como recomendación que yo he ido aprendiendo en el tema de las redes sociales, por ejemplo, te lo doy como consejo porque he querido hacer un video sobre esto, pero después al final nunca lo hago. Nunca pongas tu nombre por delante, porque generalmente en los videos la gente que llega es gente que no está buscando tu video, pero, por ejemplo, hay esperanza. Entonces alguien que busca hay esperanza o la palabra esperanza, puede que le aparezca tu número, tu video. Pero si tú pones tu nombre primero, es más difícil, ¿ya? Okay. Otra de las cosas que ayuda un montón en tema de YouTube es que tú hagas diferentes, por ejemplo, ya en el primer mes le pones
la miniatura de tal forma, al otro mes le cambian la miniatura y a veces YouTube eso ayuda a promocionárselo a personas que ni siquiera son que te siguen. Entonces eso hace que llegue a más personas porque es cierto, nosotros estamos haciendo contenido para que llegue a personas y conozcan de Dios, etcétera. O sea, no está mal querer hacer eso. Hay que enfocarse en eso, hacerlo un poco mejor, ¿cierto? Y muchas veces nos limitamos por los recursos. Pero hoy en día hay tantos recursos gratis. Por ejemplo, yo les digo, chicos, si van a poner un video solo con audio, dejen, no sé, una pantalla negra y pónganse en CapCut los subtítulos. Y ya va a ser un video diferente y va a llevar que YouTube lo promocione más porque no solamente es una imagen. Entonces, Claro, son cosas que uno tiene que ir aprendiendo y que uno se mete a YouTube y hay un montón de gente dando consejos, de enseñándote cosas. Entonces, sé que quita tiempo, pero ayuda, ¿ya? de Respecto a verdad. eso. Ahora, siguiendo con la entrevista, siguiendo con esto, con lo que el Señor está haciendo a través de tu vida y lo que hemos visto. eh, Tú decías, he estado en diferentes lados, ¿cierto? En diferentes entrevistas. Dios va a usar tu vida. O sea, como tú dices, con que una canción llegue a esa persona indicada que el Señor va a hacer, y tal vez a veces ni siquiera nos damos cuenta de lo que estamos haciendo a través de ello. Es Entonces, verdad. confía, avanza hacia lo mismo, avanza hacia lo que el Señor quiere hacer. Me gustaría ahora, ¿cierto? Cambiando un poco, ¿qué pecado podrías decir tú desde tu vida, ¿cierto? A lo mejor cuando eras más joven, ahora, y como te puse yo también, en el que te sientas cómodo de contar, para ti ha sido un pecado tal vez difícil de dejar o donde el enemigo en muchas ocasiones logró su objetivo, pero que gracias a Dios, ¿cierto? Ahora eres libre. Pero, ¿qué situación tal vez has podido vivir dentro de la misma música, personal? Insisto, en lo que tú te sientas cómodo, tal vez de contar un pecado, cómo actúa el enemigo y a la vez también cómo Dios te liberó de eso. La ira La, es algo muy difícil, muy, la ira. Y sí la he estado dominando. Por ejemplo, yo trabajo en una gasolinera dando servicios, despachando combustible. Entonces llega el punto en que los clientes son muy desesperados. Entonces me insultan, literalmente, me me insultan. gustó que dijeras son muy desesperadas. Parece que son más las mujeres que los varones. No, los varones. Ah, los varones, ya. Ya, y llegan al punto de que me insultan. Entonces, yo no respondo con un insulto de esa categoría, pero yo sí en tiempos atrás, sí les decía que eran tontos, que eran bobos, y les respondía al pie de la palabra. Entonces, lo que desencadenaba era más ira a él, y por lo consiguiente, yo quedaba mal visto, porque todos decían, bueno, él es cristiano, pero es bravo, él es cristiano, pero vaya, no se guarda nada. Ya ahora, con el pasar del tiempo, he tratado eso, y Dios también ha tratado a mí, que he tenido los mismos conflictos dentro del trabajo, pero ante la primera grosería que me lanzan, yo les digo, gracias, que tenga un buen día, Dios le bendiga. No lo sana porque me siguen insultando, pero se van, ya no se quedan, sino que se van, como que ya sienten vergüenza de pronto al recibir algo cordial en lugar de un insulto, pero es algo con lo que ya he tratado, de que o sea, ya no me airo ni exploto. Tengo que reconocer que también dentro de casa, también soy así, un poco explosivo, también con mi esposa, a veces problemas simples que se pueden solucionar solamente con hablar, he llegado al punto de explotar. Y no solucionamos nada, o sea, simplemente lo que se hace es que se extiende el problema dentro del matrimonio, se extiende el problema dentro del trabajo, o en cualquier área en el que uno se encuentre, si no lo sabe tratar, lo único que va a hacer es desencadenar más problemas. Pero gloria a Dios que estamos trabajando en eso y ya son cosas del pasado. Amén. Amén. Yo creo que todos tenemos, yo digo la piedra pome, ¿cierto? A lo mejor ahora en tu trabajo Dios te ha ido puliendo en esa área, ¿cierto? También en tu hogar. Una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención de una persona que ni siquiera es cristiana, pero vi un video de una señora que decía, le decía a las mujeres, pero también esto va para los hombres, decía, mira, si tú ves un calcetín tirado y a ti te molesta, demoras menos tiempo recogiéndolo y guardándolo que peleando, porque a veces la pelea, ¿cierto? Tarda una hora o días enojados, molestos por ese bendito calcetín, Así es. cuando demoras 30 segundos en recogerlo y guardarlo donde debe ir. Eso se lo decían a las mujeres, pero nosotros como hombres lo mismo. Muchas veces hay cosas que nos molestan o a veces, ¿cierto? Pasa mucho en un matrimonio, yo no estoy casado, pero
como pastor lo veo mucho, que a veces la dama desautoriza al varón y entonces causa un poco de circunstancia. Y algo que yo siempre le digo a los matrimonios, siempre háblenlo, pero en cuatro paredes, o sea, que sus hijos no estén presentes, porque está bien hablarlo, o sea, el quedarte callado y aguantar, aguantar, llega un momento en que explotas, ¿ya? Así es. Entonces, el enemigo también trabaja con eso, ¿cierto? Trabaja con esa ira, pone las personas necesarias para que nosotros caigamos. Y como tú dices, ahora es decisión tuya si tomarte en serio lo que te digan en el trabajo o simplemente, ¿cierto?, seguir avanzando y no hacerle caso a Bien, una situación que después puede, como tú dices, ensuciar tu mismo testimonio. ujú, es verdad. Hay que saber. Por eso incluso la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Así es. Ahora, tú llevas bastante tiempo en la alabanza, ¿cierto? En estas canciones, en este ritmo, que insisto, considero que tienes bastante talento y tienes muy buena voz. Yo Gracias, creo gloria a Dios. que también por eso hay muchos que se han acercado y han querido sacar canciones contigo, porque Dios sabe cómo hacer las cosas. Amén. Eh, ¿Algo nuevo que se venga? ¿Alguna sorpresa por ahí? Precisamente con mi hermano Caleno, rapper, y también con Jonathan Music, de Osana Music, estamos trabajando juntos un álbum titulado Trinidad. Ya no somos grupo, pero los tres hemos reunido recursos, hemos reunido talentos y hemos concentrado, hemos orado para sacar este proyecto adelante y vamos a sacar un álbum que se llama Trinidad, que consiste en fomentar la unidad dentro del pueblo cristiano, dentro del pueblo de Dios, pero también lo que es la predicación y el evangelio de lo que es un Dios trino. Sabemos que hay bastantes denominaciones que no creen en, a veces en Padre, a veces en el Espíritu Santo, a veces solo creen en el Hijo. Entonces, un evangelio real, un evangelio adecuado y sano es el que se predica por medio de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, eso nosotros estamos profesando, predicando, y el tema que se viene, que lo vamos a lanzar, hemos conversado, hay que ver, pero se viene para el día 1 de septiembre, el día de mi cumpleaños. Vamos a lanzar este video titulado Trinidad, donde Jonathan Music empieza representando al Padre, quienes habla, Legado 593, representa lo que es a Jesús, y mi hermano Caleno va a representar lo que es el Espíritu Santo. En este tema vamos a hablar sobre la importancia de estos tres elementos como un solo Dios. No tres dioses, sino un Dios que tiene tres personalidades como nosotros, que somos carne, alma y espíritu. Lo mismo es ese Dios, porque ese es el evangelio que se tiene que predicar y el que cambia vida, el que confronta. Amén. Me gusta, yo creo que vamos a estar ahí pendientes, ¿cierto? Entonces, 15, 16 días más se lanza este tema. Gloria a Dios, que es cierto que se haga ahí, que llegue a todas las personas. También desde ya te digo que me mandes ahí las promociones cuando las tengan para subirlas tanto en Funando al Diablo como también en mis otras plataformas que tengo. Porque hay muchos que no saben, pero tengo varias plataformas en donde no aparece mi cara, pero sí son manejadas por mí. Eh, la verdad que esto me pone contento, me pone con ganas, ¿cierto?, de lo que Dios está haciendo a través de sus vidas. Eh, Aparte que yo tengo que decir que he tenido la oportunidad de estar en Ecuador, amé mucho estar en Ecuador. Yo estuve en Santo Domingo, creo que así se llamaba, Sí. algo de domingo, ya con la mente que tengo. Eh, Estuve un mes y medio allá trabajando con niños, jóvenes, en las iglesias. La verdad que fue de gran bendición. Muy buen junte, dicen por ahí. Así es, ahí vamos a estar pendientes de escucharlo. Amé Ecuador, me encantaron unas empanadas que hacían como de... Eran unas empanadas así largas, amarillas, con carne de pollo, parece que no me acuerdo, pero y con queso. Qué cosa más rica. Así que me acuerdo, se me cae la baba, porque me iba a comprar todos los días una. Una empanada. Ustedes no aman las empanadas porque las empanadas son de allá. Ah, Digo, las empanadas son comida típica de allá. claro, no, pero es que era diferente la de Ecuador, porque era con una masa amarilla. La que hacemos nosotros es con masa Harina. de harina. Bueno, también es de harina. Acá tenemos, bueno, he visto dos tipos de masa, la que es de harina y la otra que está hecha de verde, o sea, del plátano. Se coge el plátano, se lo cocina, se lo masa y se lo hace una tortilla. Puede que haya Y ahí va el sido, relleno. tiene que haber sido de esa, porque no era masa de harina, era otro tipo de masa, Entonces pero puede era haber sido esa de verde. Es potente, esa es exquisita. potente. Sí, y comí mucho pollo, tengo que decir, comí mucho pollo en Ecuador.
y por todos lados ese pollo frito que hacen, que no es nada sano, pero que es muy bueno. Pero bueno, cierto, ya me desenfoqué de la temática. Gracias a los saludos, cierto, acá en Chile. La verdad que acá en Chile también hay bastantes artistas cristianos que están avanzando, diferentes, cierto, hermanos y hermanas como en Ecuador. Y me gustaría tal vez que en este momento, cierto, seas tú el que me haga una pregunta a mí. Siempre la anoto ahí, ahora tú tienes la oportunidad de hacerme una pregunta, yo te he preguntado un montón de cosas, pero ahora tú me puedes hacer una pregunta a mí. Claro que sí, la tengo anotada para que no se me olvide. Muy bien, Ya muy bien. dice así. Dice, cuando usted hace un video, una reacción a esos videos, ha llegado el momento en que no está de acuerdo con una canción o con el mensaje que se manifiesta a través de esta canción. ¿Cómo usted ha manejado esa situación para no desmotivar al artista que está compartiendo su fe por medio de la misma? Mira, generalmente si veo que, por ejemplo, no tiene base bíblica lo que está diciendo, no lo reacciono, pero no lo subo. ¿Por qué? Mm, Porque, por lo mismo, tengo que cuidar porque yo no sé si esa persona lo hizo intencionalmente o lo hizo porque intentó, cierto, hacerlo en medio o sea, de su amor al Señor intentó hacer algo, pero que no tiene un respaldo bíblico lo que está diciendo. Entonces, no lo hago. O por ejemplo, me tocó en una que la canción, la letra era hermosa, pero en el video salía una chica casi desnuda. mm, ¿Ya? Y entonces yo ujú. digo, no puedo subir esto. Claro, Generalmente, cuando los chicos son los que ellos me piden a mí que yo reaccione, yo les escribo a ellos por privado. Mira, no voy a subir tu video, no voy a hacer la reacción, lo vi, le doy los puntos de vista de parte mía a ellos, pero no lo subo. Por cuidarlos a ellos también, porque mi idea no es que mis reacciones sean un morbo a ver qué va a decir el pastor, les va a gustar o no les va a gustar, oh, mira, no, ¿me entiendes? Es lo mismo que en TikTok. Yo sé que si yo quiero más vista en TikTok, podría pegar un video de algunos de estos que se hacen llamar pastores, pero que no tienen contenido bíblico en sus videos. Y podría decir, esto está mal, mira lo que está diciendo. Podría hacerlo, pero realmente la gente que va a ver el video va a decir, uy, está tirándose ante cristiano. amén, es verdad. Eso es Eh, cierto. Voy a tener más vistas, sí, pero no voy a cumplir el objetivo que el Señor quiere. O sea, mi idea es llevar el Evangelio. No, porque a veces hay personas que tú ves que están errados en TikTok, pero lo están haciendo porque sienten llevar el mensaje. Hay otros que lo hacen a sabiendas que están mal, pero hay otros que Ujú. no. Es verdad. Entonces pasa lo mismo con la música. Hay muchos que a veces no. Por eso siempre mis acotaciones son, a veces digo, no me gustó, creo que no va el mensaje. O me pasa mucho que hay muchos chicos que tienen música, pero que las letras no tienen nada de Dios. Po. Entonces yo le digo, mira, la letra no tiene nada, así que tú digas, oh, te va a ir al infierno porque estás cantando algo obsceno, no, pero tampoco tiene nada de Dios porque no tiene parafraseo bíblico, ni textual bíblico, ni habla de Dios, ni nombra a Dios. Entonces yo digo, puede que le esté cantando a la idónea, o sea, cualquiera que escucha la canción, o dice, y deseo, y te deseo, y cosas así que no tienen nada que ver con Dios, dice, pues, Así entonces es. le está cantando a la idónea, no le está cantando al otro, o sea, ¿dónde está Dios acá? Y algunos dicen, no, si es para Dios la canción, y digo, pero es que no queda claro, o sea, si alguien llega a la canción, no es cristiano, la escucha, normalmente se va a dedicar a la polola porque no tiene nada de Dios. Supuestamente es una estrategia. He Claro. escuchado por ahí. Pero no es una buena estrategia. Porque, mire, yo recibí una invitación a un tema y en el cual me dijeron que trate de no hablar muchas palabras cristianas. No me dijeron que no mencione Dios. Me dijeron que trate de no mencionar muchas palabras cristianas porque la idea es que esa canción iba a los medios seculares y que la gente que no conoce a Dios le puede escuchar. Pero yo digo en mi pensamiento, si puedo tener el dominio de una plataforma secular, no me voy a limitar, sino que al contrario, voy directo con un mensaje de una vez que hable del Señor, que hable de una esperanza y que hable de un propósito que puede cambiar las vidas. Pero eso se ha manejado acá y yo he visto en algunas ocasiones que se limitan bastante, que para ser aceptados por el público secular y que según el público secular escuche a Dios, pero como usted dice, parecería que le estuviera cantando una mujer. Ujú. Claro, mira, por ejemplo, a mí me pasó, tengo que decir que yo ahora último no soy muy amante del redimido,
por temas que a lo mejor lo escuché mucho. Y últimas canciones no me han gustado el contenido, pero sí tengo que admitir que él hizo una canción ahora hace poco con unos chicos que creo que van a la iglesia, pero ellos hacen música secular. Pero Redimido, en la letra que hizo, era muy cristocéntrica. O sea, evangelizó a través de la canción. Entonces yo eso lo celebro. Porque eso es ir al mundo, pero no dejar de lado lo que tienes que llevar, que es el mensaje. ¿Ya? Creo que fue con Wisin Ese que mismo. están en una iglesia, sí. Ajá, Sí, ellos ese. mismos. ¿Te das cuenta? Entonces tú dices, wow, yo puedo tal vez no estar de acuerdo con la canción de las zapatillas y de otras cosas que a mí no me parecieron muy bien, no me gustaron, pero esa canción, yo tengo que decir, está muy bien hecha. O sea, él por ningún momento dejó a Dios de lado para estar como Wisin y los demás. ¿Me entiendes? Así es. Llevó el mensaje. O sea, cualquiera que haya dicho, oh, una canción de Wisin, la voy a escuchar, escuchó lo del redimido y le llegó palabra del Señor. Amén, así Eso es. es ir al mundo y ser parte, ¿cierto?, de transformar con la palabra de Dios. Pero si tú quieres, no, yo quiero ir al mundo para tener, voy a usar esta misma melodía, voy a usar esto mismo, voy a tratar de no nombrar a Dios para que prácticamente no se entienda que estoy hablando sobre de Dios. Y después la chiva es, no, el Espíritu Santo le va a dar entendimiento. Pero si no son cristianos, no tienen esa cercanía al Señor, como el Espíritu Santo, a veces pasa, hay testimonios que ha pasado, pero no podemos estar en ese hilo tan delgado. Delicado, así es. Es verdad. Así que eso es lo que hago yo generalmente en mis reacciones. He tenido reacciones que no he subido, que incluso la he editado y después que la edité digo, no, esto no, no. Está bien. A, Muy a bien. veces, a veces estoy escuchándola, voy a meter la canción y digo, ya, la saco, chao. Porque, no, es diferente, por ejemplo, yo tengo reacciones a canciones que no son cristianas. Que de hecho así fue que empecé, porque yo empecé así como tengo tiempo libre, voy a hacer reacciones, no pensé en canciones cristianas, después llegué a eso. Y, y entonces yo aproveché de reaccionar, ver temáticas de las canciones, por ejemplo, un Marcianeque que decía cuestiones raras. Entonces yo en la reacción le predicaba a los chicos que llegaban a ver esa reacción. ¿Ya? Amén. Después dejé absolutamente de reaccionar a todas las canciones no cristianas. Reaccioné a un par, creo que fueron como 10 canciones más, no fueron. Porque claro, había un montón de artistas que me encanta conocer, que son nuevos, que tal vez no me va a llevar a tener 10 millones de vistas, 10.000, ¿no? Pero que, que sentí de parte del Señor que era un respaldo para ellos también, ¿cierto? Amén. Muchos me han escrito al privado de decir, oh, pastor, o en una ocasión alguien me dijo, pastor, yo hoy le había dicho al Señor que quería abandonar todo esto, pero que quería una respuesta de Él y yo considero que su reacción es la respuesta de Dios. Gloria a Dios. Entonces, uno dice, wow, uno no lo hace pensando en eso, pero Dios utiliza tu vida. Entonces, creo que eso es lo bonito. Amén. Así es. Amén. Bueno, ya después de hablar yo mucho, yo soy bueno para hablar, yo creo que, bueno, todos los pastores somos la misma. Eh, Me gustaría que le dieras un consejo a los que quieren iniciar. Me gustaría que tal vez están ahí en decisivo de que no sé si participar, o a veces piensan, ¿cierto? No, no tengo los recursos, no tengo esto. Tú que permanentemente pasas por esas circunstancias de los recursos, de un montón de cosas, ¿qué consejo le podrías dar a los chicos y chicas que quieren? Empezar. Amén, gloria a Dios. Déjame enviar un saludito a Radio Bendición Online, que también se conectó, y a mi hermano David de Eden Music, que está ahí escuchando para la gloria del Señor. Bueno, para todos los hermanos que se deseen motivar lo que es en este camino, lo primero hay que entender que no somos nosotros. No pretendamos mostrarnos nosotros. Es verdad, es importante en un video la vestimenta, pero a mí de nada me sirve tener la ropa más cara del mundo, los zapatos más caros del mundo en el video si yo no estoy transmitiendo nada de Dios. Lo primordial es tener algo de Dios para poder transmitir a las demás personas. Entonces, en oración, decirle a Dios que queremos descubrir nuestro talento. Si encontramos que nuestro talento es hay que perseverar. Porque como se dijo a lo largo de esta entrevista, que también los números son importantes, son piezas fundamentales para que uno deje a un lado el camino y diga, sabes que ya no quiero. Entonces van a haber adversidades como los números, como las limitaciones, donde ya no te van a querer invitar, no te van a querer tomar en consideración. Quizás te digan personas de mala intención,
sabes que tu música es mala, tu música no me gusta, tu calidad no me gusta. Incluso serán los mismos cristianos, tanto como iglesias, como radios, como plataformas, que te pondrán una pared y una limitación de decir, no, hermano, con usted no queremos, pero no son ellos, sino es lo que Dios va a hacer a través de ti, es como Dios te va a dar ese impulso, es lo que Dios te va a sacar. Si, por ejemplo, Moisés no sabía ni hablar, él decía que era tartamudo, aún así Dios lo eligió para poder guiar al pueblo de Israel. Entonces, por muchas desmotivaciones que tengamos, incluyendo nuestro proceso como cristianos, todo eso nos va a servir para que nosotros podamos seguir adelante buscando del Señor y haciendo una música que va a transmitir bendición a muchas personas que quizás no conozcamos, porque yo puedo ver que tal hermano compartió mi música, pero yo no conozco a las otras 300 que han compartido, que han visto el video y que de una u otra manera han sido administrados o le ha enseñado a la mamá, mamá, mira este video, ¿sabes qué? Mira esta canción, me gustó. Entonces, siempre es importante pensar lo que nosotros podemos hacer de parte de Dios para bendecir las demás vidas y poder compartir esa salvación a personas que la necesitan muy en serio en sus vidas. Amén. Amén. Dios es bueno. Me gusta, cierto, que podamos, primeramente, como tú dices, poner a Dios primero. Creo que cuando nosotros nos centramos, vemos las prioridades y obedecemos al Señor, es donde Dios nos deja en el lugar exacto. Yo siempre uso el caso de Jonás. Jonás, cuando desobedeció, se hizo tremendo show, lo tiraron, terminó dentro de, no una ballena, un pez muy grande, eso es lo que dice la palabra. Pero cuando él decidió obedecer y tomarse de Dios, Dios lo hizo que lo vomitaran en el lugar exacto. Amén. Entonces, suena raro, pero cuando tú obedeces, Dios va a ponerte a las personas exactas, vas a estar en el lugar exacto y Dios va a usar tu vida. El otro día hablaba de esto, yo sé que no a muchos les gusta el decir soy esclavo de Cristo, pero muchas partes donde dice cierto siervo, en realidad la palabra exacta es esclavo. Claro. Ahora, a nosotros no nos gusta la palabra esclavo porque tenemos el conocimiento de la esclavitud, ¿cierto? Donde te azotan, donde te golpean, donde te usan, donde te tienen con hambre, donde no te tienen en techo. Pero cuando se escribió la palabra, se hablaba, ¿cierto?, de estos siervos, estos esclavos que eran bien alimentados, que eran cuidados, que no les faltaba nada, que les tenían hogar. O sea, estamos hablando de una esclavitud donde Dios es el que cubre multitud de cosas que tú estés viviendo, que tú estés en decadencia. Dios va a cubrir, Dios te va a bendecir. Entonces, si es así, soy feliz de ser esclavo de Dios, porque Él es el que me va a cuidar, ¿ya? Porque cuando había un esclavo que estaba pasando por algo, decían, ¿quién es el dueño del esclavo? ¿Cierto? Entonces, yo quiero que digan, ¿quién es el dueño este que está pasando puras buenas vibras? Que Dios es Dios, pues. O sea, Dios es mi rey, Dios es a quien le sirvo. Entonces, creo que es lo que tenemos que entender. Amén. Sobre lo mismo, me gustaría que nos compartieras tal vez un versículo bíblico que para ti haya marcado tu vida o haya sido cierta parte de lo que puedas compartir con nosotros. Claro que sí. Justo ahorita lo tenía pensado, que siempre, cada que me preguntan cuál es el versículo que más te gusta, yo siempre hablo del Salmo 51. Es un salmo en el que uno lo toma muy personal, uno dice, bueno, Señor, estoy aquí, vengo humillado ante ti. Uno va desnudo, solamente lo que es su alma, solamente lo que es sus sentimientos, confesando todo lo que uno ha hecho. Padre, he pecado, Padre, he hecho esto, Padre, pero aquí estoy, Señor, aquí estoy. No te fijes de eso, Padre, sino fíjate en mí, Padre, en el que te necesito en mi vida. Y voy a empezar que dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. O sea, reconociendo que estamos mal y que ya no queremos ser parte de ese pecado, sino que sea Dios limpiándonos y restaurándonos. Amén. Amén. Qué buen tema, qué buena palabra, ¿cierto? De parte del Señor en nuestras vidas. Te doy gracias, legado, por todo lo que estás haciendo. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. La hora pasó volando, quedan 6 minutos para ya que sea una hora conversando. No sé si quieres hacer alguna otra pregunta o quieras compartir algo más a través de la pantalla, que pronto también va a estar en YouTube. Claro que sí.
el mismo día, el 1 de septiembre, que también se va a lanzar el video de Trinidad, voy a lanzar una canción en cambio personal en mi canal de YouTube titulada Lo que nadie se atrevió a decir. Es porque entendemos que dentro del pueblo de Dios también hay cosas que se hacen y que no están bien. Ujú. Hay que también reconocer que el hecho de que seamos cristianos no quiere decir que somos perfectos, que Exacto. cometemos errores, pero que hay errores en que ya la iglesia no los están viendo como errores, Ujú. sino que lo están viendo como costumbres y están viviendo de esa manera. Y hay cosas que no uno no lo dice porque es perfecto, pero si alguien no se levanta a reprender algo que está mal, entonces todos nosotros seremos cómplices con el silencio. Entonces tenemos que levantar la voz y decir, bueno, esa práctica no está bien, esa práctica no está bien y hay que cambiarla. Entonces el 1 de septiembre, si Dios lo permite, saldría este tema. Si no, saldría una semana después, pero la idea es lanzarlo el mismo día, 1 de septiembre, el tema titulado Lo que nadie se atrevió a decir. Así que espérenlo pronto. Amén. Bueno, qué emocionante y a la vez también animarte, ¿cierto? Que si haces promo, que una de las cosas que yo a veces peleo con ustedes, que cuando intento buscar una promo o una imagen para poner, ¿cierto? En los videos que yo hago, muchos de ustedes no hacen ese contenido y creo que es sumamente bueno. ¿Ya? Creo que tú sí lo has hecho, pero hay otros que no lo hacen, o a veces, ¿cierto? Sacan como una imagen del mismo video en sí. A veces hay que invertir un poco más de tiempo, ¿cierto? En hacer una buena, en hacer una buena, ¿cómo se llama? Se me fue el Portada. nombre ahora, pero una buena portada, porque eso también ayuda un montón. O sea, si tú buscas a las personas que tienen, hacen contenido, lo primero que te dicen, no importa el contenido que tenga el video si la portada no está bien. Porque una buena portada hace que la gente dé el link y después Es obviamente verdad. se queda escuchando y viendo. Así que te animo a eso. Yo voy a estar con las redes sociales disponibles, ¿cierto? Para promocionar y animar a que vayan a ver los videos. Y obviamente vamos a estar ahí ansiosos de reaccionar Amén. Gloria a y, Dios. y ser parte de eso. Nuevamente te doy las gracias por este tiempo, gracias por darte este tiempo, ¿cierto? Por compartirnos con nosotros cosas, ¿cierto? Que muchas veces las entrevistas no se cuentan, ¿cierto? Siempre se cuenta más en la música, cuando es de música, pero has compartido Música, ¿no? cosas íntimas, ¿cierto? De familia, has compartido circunstancias donde Dios te ha librado, donde Dios, ¿cierto? Te ha sacado en victoria, y eso es funar al diablo. Así que te doy las gracias por este tiempo. Gracias a usted, pastor. Muchísimas gracias. A ver, Dios lo bendiga. y bueno, para ya irnos despidiendo, quiero pedirte a ti que nos despidas con una oración. Amén. Así es. ¿Ah? Así que todos los que están ahí detrás de la pantalla nos acompañen Amén. con esta oración. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Padre, te damos gracias, Amén. Señor, por este espacio aquí. Bendice, Señor, al hermano de Chile, Jehová. Bendice su nación, Padre. Bendice todo lo que es la economía de ellos, Padre, sus políticos, Jehová, Padre. Que Amén. todo esté en control, Señor. Que seas tú poniendo tu mano sobre esa nación, Jehová de la gloria. Saludos a todos los familiares que tengo hoy en Chile, Señor. También bendícelos, protégelos y guárdalos, Padre. Padre, te pedimos, Señor, que esta entrevista, Padre, pueda llegar al corazón de alguien, Señor, pueda llegar al oído de Amén. alguien, Señor, que haya necesitado, Padre, escuchar una sola palabra de aliento, Jehová, para poder continuar con su vida, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque yo sé que tú nos estás usando, Padre, tanto al pastor Nico, Señor, como al legado 593, como medios de bendición, Señor, para poder impartir tu palabra, Jehová de la gloria, Señor, para que todas las personas, Señor, puedan proceder al arrepentimiento, Jehová, de que si alguien está pasando por una circunstancia difícil, Jehová de la gloria, que mire hacia los cielos, Señor, y sepa que en ti todavía hay esperanza, en ti todavía hay oportunidad, Señor, de poder cambiar cualquier cosa que tengamos en nuestra vida, Padre, porque tú nos haces nueva criatura, Jehová. Te damos gracias, Señor, por bendecir, Señor, a los oyentes, Padre, a cada persona que se tomó un momento, Jehová, para escuchar esta entrevista, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Amén. Bueno, gracias a todos los que han estado en Instagram, también a los que están en YouTube. No se olviden por nada del mundo, ¿cierto? Ir a seguir a nuestro hermano Legado 593. Vayan a ser parte de lo que Dios está haciendo en sus redes sociales. De la misma forma, no te olvides de ser parte de Funando al Diablo en nuestro canal de YouTube y nuestro canal, o sea, nuestro Instagram. Y a la vez también te mando un fuerte, fuerte abrazo apretado de parte del pastor Nico.
y ve a ver las reacciones, ¿cierto? A mi canal, porque ustedes saben que ahí hay varias, hay miles de reacciones literal. Así que los animo a eso. Muchas gracias, Legado 593. Gracias a usted, pastor. Dios me lo bendiga. Chao, chao, bendiciones. Saludos.